Buenos días, es martes y entraste a la última semana de octubre como CEO en junta trimestral, con cara de todo bajo control y el Excel en realidad está temblando. Tranquilo, aquí te traemos el update que sí sirve. Hoy vamos a platicar de cómo Trump volvió a bajar la defensa con México, la victoria de Uber, que ahora podrá operar oficialmente en aeropuertos, que más de 1 millón de personas le hablan a ChatGPT de temas espinosos y hasta de la potencial mayor oleada de despidos de la historia de Amazon. Pero hoy, el Día de Muertos está muy cerquita y eso quiere decir un dineral. ¿Cuánto crees tú eso que significa para México? Yo no creo que le pegues, pero en un ratito te digo exactamente cuánto le va a entrar al país. Antes de todo eso, en mercados, Wall Street está imparable y celebró con más récords, más de los que habíamos platicado incluso antes. El Dow, el S&P, el Nasdaq escalaron a nuevas cumbres gracias al tono amigable entre Estados Unidos y China antes de su cumbre, por cierto, este 30 de octubre. Tregua comercial. En realidad no hay nada firmado, pero hay fe. El foco. Qualcomm encendió los ánimos en Wall Street al revelar sus nuevos chips de inteligencia artificial. El mercado aplaudió su salto del móvil a los centros de datos y la acción voló 11%. Cuando hay chips, hay promesas. Eso quiere decir euforia para todo el mercado. Bienvenido a Expreso Matutino, el podcast. Vamos a la cafeína. Expreso Matutino, el podcast. Uber ganó en corte, va a poder operar en aeropuertos de México. Es totalmente oficial. Una jueza federal le dio la razón a Uber y con eso cambia el juego en más de 70 aeropuertos de todo el país. ¿Qué pasó? A ver, una jueza concedió suspensión definitiva que le da la razón a lo que Uber ha dicho, pues en realidad por más de 10 años. Es ilegal detener a conductores que usan la aplicación en aeropuertos. Por si no lo sabías, eso pues, lamentablemente sí ha ocurrido. ¿Qué significa exactamente? Las autoridades no van a poder detener a conductores de Uber que recojan o dejen pasajeros en zonas federales de más de 70 aeropuertos de todo el país. A lo mejor en una de esas hasta te ha pasado. Ojalá y no. Eso aplica mientras se resuelve el juicio de amparo pendiente. Por cierto, el juicio de amparo está ahí, funcionando todavía. Y el timing no es casualidad. El Mundial del 2026 ya se ve muy cerquita y Uber dice que esta medida es clave para garantizar movilidad eficiente para los millones y millones de turistas que van a llegar. Y la verdad es que tienen tantito razón. La imagen de México ante el mundo también se juega en qué tan fácil es moverse del aeropuerto a tu hotel. ¿Qué pide Uber ahorita? A ver, dos cositas. Que las autoridades federales sí vayan a respetar la suspensión definitiva, y por supuesto las de los estados, y que el Congreso legisle sobre el acceso a plataformas de transporte a aeropuertos, que es un pendiente desde hace años. Según Uber, una regulación clara fortalecería el turismo mexicano. ¿Y por qué te importa a ti? Bueno, si viajas, ya no tendrás que negociar con taxistas en el aeropuerto. Al menos eso en teoría. Uber sería, pues, de plano una opción legal. En este momento ya lo es. No tienen por qué detenerte, pues, si estás viajando en un Uber. Si conduces Uber, por supuesto, puedes operar en aeropuertos sin miedo a que te detengan. Eso quiere decir más viajes, por supuesto, más ingresos. En el papel, claro. La realidad, después de toda esta más de una década de pleitos, detenciones, bloqueos, el caso Cancún, Uber finalmente tiene respaldo judicial para operar en aeropuertos mexicanos. Trump vuelve a hacer un taco con México. Sheinbaum y Trump hablaron el sábado y acordaron continuar negociaciones sobre barreras no arancelarias. La traducción, que siempre no va a entrar en vigor esto de los aranceles anunciados para el 1 de noviembre. Y, obvio, el peso se disparó de inmediato 0.5% con el anuncio. Ojito con que México mantiene más del 80% de exportaciones libres de aranceles. Así que si quizás tú estás en este asunto de la manufactura, de las exportaciones e importaciones, esto por supuesto que te interesa. Y va una más al conteo, porque no es la primerita vez que nos salen con esto de que siempre sí se posterga. Hay que tenerle el ojo puesto, sobre todo en miras del Tratado de Libre Comercio, que muy prontito se va a discutir. En economía, por cierto, México reporta déficit comercial de 2.399 millones de dólares en septiembre. Ahí te va. De los numeritos, claritos. Las exportaciones crecieron 13.8% a 56.478 millones de dólares. Nada mal. La única bronca es que las importaciones subieron a 15.2% a 58.887 millones de dólares. Y si ya te mareaste con tanto número, no hay bronca, ahí te va. Resultado, es un déficit mensual de 2.399 millones de dólares, un alza del 60% respecto a septiembre del año pasado. Pero tranqui,
Si alejas la lupa de la imagen, en realidad tenemos mucha magia. Comparando los primeros 9 meses del año, el déficit acumulado es de 2.927 millones. Es una reducción de más del 70% respecto al año anterior. Y lo curioso es que México sí evitó la recesión que, pues por ahí andaban alertando algunas instituciones, como por ejemplo Banco Mundial, que en realidad se convirtió en algún momento del año pues en una advertencia que sí parecía muy real, sobre todo por el asunto de los aranceles de Trump. Pero ahora, en retrospectiva, vemos que el consumo interno está lento, sí, pero así que digas que en este momento estemos en una recesión, afortunadamente podemos decir que no. Vamos a ver cómo continuamos. En software, vamos a hablar un poquito más de tecnología. Más de 1 millón de personas hablan semanalmente con ChatGPT sobre hacerse daño. Y ese sí es un tema escabroso, pero tenemos que hablar de él. OpenAI reveló que 0.15% de sus 800 millones de usuarios semanales tienen conversaciones con, llamémoslo, indicadores explícitos de planeación o intención suicida. Y suena poco, porque hablamos de 0.15%, no suena demasiado, por supuesto, hasta que haces las cuentas y sale que hablamos de algo así como 1.2 millones de personas a la semana. Además, cientos de miles más muestran niveles elevados de apego emocional al chatbot y signos o de psicosis o de manía, todo esto semanalmente. Son, por cierto, números que nunca antes habían revelado y por eso son tan importantes. ¿Qué dice OpenAI? OpenAI dice que en esas conversaciones, GPT-5 ahora cumple 91% de las veces con los protocolos deseados y que la versión anterior solamente cumplía con 77% con los protocolos deseados. No estoy muy seguro de que esa sea una cifra a presumir, no estoy seguro de si sentirme más tranquilo, pero sabemos que cuando menos OpenAI le tiene la mira. Para seguirlo platicando. En comercio electrónico, Amazon anunciará la mayor oleada de despidos de su historia, según Reuters. Fuentes familiarizadas dicen que los reportes empezarían este martes, o sea, real, hoy, afectando casi todas las divisiones corporativas. Sería el mayor recorte en la historia de Amazon, con hasta 30,000 despidos, sumándose a los 27,000 que se han hecho desde 2022. Amazon, por cierto, declinó comentar sobre el reporte, que es original de Reuters, pero que en realidad después fue cubierto por un montón de medios, incluyendo a CNBC, que es este medio gringo, y que CNBC, por cierto, también lo cubrió, pues, con sus propias fuentes, ¿eh? Si se confirma en el transcurso del día o en el transcurso de los próximos días, pues prepárate para un movimiento muy brusco en bolsa. Si estás expuesto a las tecnológicas, sobre todo, por supuesto, a Amazon, no hay forma en la que uno no la vaya a sentir en su portafolio. Atento. La última y nos vamos sobre la carnita de lo que está pasando el día de hoy. En realidad, en robótica, ¿cuántos dedos necesitaría un robot? Esa es la pregunta de los 5 billones de dólares. Y no es una pregunta cualquiera, aunque suena bien random. Lo que pasa es que, ahí te va. El robot Shadow es un robot del cual hemos hablado antes, apuesta por 5 dedos imitando la mano humana. Ok, va, ¿Shadow qué? Columbia desarrolló un robot con 4 dedos que identifican objetos por tacto sin necesidad de verlos. Y Boston Dynamics, a lo mejor ya te comienza a sonar porque Boston Dynamics es un monstruo de la robótica ya, usa solamente 3 dedos en su robot Atlas, que por cierto uno como que rota para hacerla de pulgar. Microfactory, una más, va por una cosa mucho más radical. Pinza de 2 dedos por solamente $5,000, que hace el trabajo de ensamblaje electrónico. ¿Y por qué importa? Porque ya suena como una cosa bien etérea. ¿Por qué nos vamos a estar preocupando sobre los dedos de los robots? El dilema es que más dedos dan destreza, pero por supuesto que pierden fuerza y robustez. Y Morgan Stanley está proyectando que este mercado debería de alcanzar algo así como $5 billones para 2050 si resolvemos este asunto de los dedos. ¿Y dónde está el punto dulce entre robustez, precisión, fuerza? Cada empresa está apostando por un diseño diferente, incluyendo, por cierto, a Tesla con los robots humanoides que tanto ha anunciado Elon Musk. Y en realidad, en este momento, ahorita, todavía no tenemos consenso de qué funciona. Pero los siguientes años, cuando te pregunten de cómo debería de ser la mano de un robot, esa respuesta cada vez se va a poner más y más interesante. ¿Qué más pasa? Pasa que el grupo Yamani desplomó 77% su utilidad operativa y 72% la neta en el tercer trimestre de 2025, arrastrado por el cierre del Estadio Banorte, o Estadio Azteca, como le quieras llamar. Sheinbaum anunció que el tren México-Toluca va a operar por completo en enero de 2026, por ahí algunas estaciones ya abiertas, pero completito hasta el próximo año.
Pemex recortó pérdidas netas a 61.242 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, pero su deuda con proveedores en realidad subió 20%. Coca-Cola FEMSA detuvo nuevas inversiones en centros de distribución en México tras proyectar caída de volumen en 2026, todo porque más impuestos, el IEPS, y eso quiere decir menos sed. Pero hey, BYD está figurando, según rumores, entre las 9 marcas interesadas en comprar la planta Compass en Aguascalientes, un tema del que te platicamos muy apenitas. La ONU firmó un tratado contra el cibercrimen con 65 países que permitiría extraditar sospechosos y acceder a datos, aunque la cosa escabrosa es que activistas están temiendo que también se exporte la vigilancia. Elon Musk lanzó Grokipedia, su enciclopedia anunciada como sin sesgo, así es como le llama, pero el sitio colapsó a la hora. Eso fue el lunes. Arrancó con 885,000 artículos, incluyendo uno que lo presenta como algo así como el salvador de la humanidad. Y eso me gustaría que fuera una broma insertada para esta nota, pero por supuesto que no lo es. Finlandia enfrenta su peor tasa de natalidad en la historia reciente, con cada vez más adultos que eligen vivir sin hijos o simplemente están llegando tarde al partido. Y te lo prometí al inicio, por supuesto que sabemos exactamente cuánto le va a entrar al país. Por Día de Muertos, ahí te va, para que tengas que platicar a la hora de la comida. 49,500 millones de pesos va a ser la derrama económica por Día de Muertos, es decir, que en realidad ya está comenzando, ¿no? Según el día en que te quieras empezar a disfrazar o a poner tu ofrenda. Y todo esto, el número según Concanaco, lo que significa un 9.2% más que el año pasado. Es casi un 10%, es un dineral. El boom viene de flores, pan, disfraces, hoteles, lo que se te ocurre. Y por cierto, coincide con esto de el viernes muy mexicano, que es una cosa de la cual hemos platicado y que llega muy bien justo para promocionar todo lo hecho en México. Aparte, se suma que es fin de mes, día de pago, quincena, se los juntó el combo ganador para absolutamente todos los comercios. Y nada, con eso llegamos al final del día. Ojalá hayas aprendido un montón, ya tienes de qué platicar y por supuesto que estás bien enterado. Yo soy Steve y nos vemos el día de mañana.